Bueno, para mis alumnos de primero o tercera, soy la profe Cintia Rosselli. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones con el tema de los múltiplos, ¿sí? ¿Cuáles son? A ustedes les dieron unos ejercicios de este estilo, ¿no? Hay un cuadro, esto, bueno, obviamente va recuadrado, pero bueno, es más que nada un ejemplo que quiero darles. ¿Cuáles son los múltiplos de 2? Son todos los números que están en la tabla del 2, por ejemplo. 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, ¿sí? Porque 2 por 1 es 2, 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6. Habíamos hablado de la importancia de saber las tablas. Es muy importante que sepan las tablas a partir de ahora, ¿sí? Lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que notamos cuando hacemos la tabla del 2? Que todos los números terminan en 0, en 2, en 4, en 6, en 8, otra vez en 0, ¿sí? Y así podemos seguir infinitamente. ¿Está bien? Todos estos números son, ¿qué? Pares, terminan en número par. ¿Cuáles son los números pares? Los que terminan en 0, 2, 4, 6, 8. O sea que, si yo tengo que marcar en este cuadro cuáles son los múltiplos de 2, son los que terminan en número par. Por ejemplo, el 12, el 18 y bueno, y ustedes siguen ahí completándolo. ¿Está bien? ¿Cuáles son los múltiplos de 3? Bueno, va a suceder lo mismo con todos, o sea que van a tener que hacer la tabla de todos. Pero hay algunas cositas que quiero que sepan. Por ejemplo, los números que están en la tabla del 3 son el 3, el 6, 9, 12, 12 más 3 es 15, más 3 es 18, etc. ¿Qué sucede en la tabla del 3? Bueno, hagamos uno más, a ver, un par más, 21, más 3 es 24, etc. Fíjense lo que sucede. 1 más 2, 3. 1 más 5, 6. 1 más 8, 9. 2 más 1, 3. 2 más 4, 6. ¿Sí? O sea que se vuelven a repetir estos 3. 3, 6, 9. O sea que lo que podemos decir que en la tabla del 3, todos los números que están en la tabla del 3, la suma de sus cifras da un número que está en la tabla del 3, o sea, cualquiera de estos. ¿Se entiende? Entonces, si yo, por ejemplo, digo 333, 3 más 3 más 3 es 9, o sea que este número está en la tabla del 3. En cambio, si digo 3, 2 y 1, no, vamos a poner 3, 2 y a ver, y 2, ¿sí? 3 más 2 es 5 y 5 más 2 es 7, no está en la tabla el 7, o sea que no es un número que esté en la tabla del 3, ¿está bien? Es más, si hacemos la cuenta, también para ver algunas otras cuestiones, 333 dividido 3, tomo el 3 porque es igual, 1 por 3 es 3, 3 menos 3 es 0, bajo el 3, 1 por 3 es 3, 3 menos 3 es 0, bajo el último 3, y esto me da resto 0. O sea que todos los múltiplos, digamos que divididos por el mismo número de su tabla, da resto 0, ¿sí? Acá significa que 111 por 3 me da 333 y el resto es 0. Bueno, en todos estos casos va a suceder lo mismo y con los divisores, que ahora los vamos a ver también. ¿Sí? Bueno, ahora estamos viendo los múltiplos. Bueno, entonces, ¿se entiende la idea? Vamos con 24 más 3, 27. 2 más 7 es 9. En cambio, si yo pongo 28, 2 más 8 es 10. No está, o sea que no va. Y acá, bueno, podemos hacerlo claramente. O hacemos toda la tabla y vemos cuáles son los números que están en esa tabla, o sumamos. Por ejemplo, 1 más 2 es 3. ¿Está en la tabla del 3? Sí, porque el 3 está en la tabla del 3. La regla que ustedes tienen que escribir acá en la regla del 2 es que son pares, y en la regla del 3 es que la suma de sus cifras, escriben, la suma de sus cifras con color, es un número que está en la tabla del 3.
¿Está bien? Y así con todos. Vamos con algunas otras reglas. Acá no vamos a ver todas, pero vamos a ver algunas. Por ejemplo, en la tabla del 5 que se van a dar cuenta que todos terminan, hacen la tabla del 5 y se van a dar cuenta que terminan en 0 o 5. Entonces acá ya tenemos uno para ponerle acá, ¿sí? Una cruz. El 6. Interesante el 6. El 6. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. Y así. Fíjense una cosa. El 6 está en la tabla del 2 y del 3. El 12 está en la tabla del 2, del 3 y del 2. Y el 18 lo mismo. En la tabla del 2 y del 3. A la vez. ¿Sí? Entonces, yo digo, bueno. El 12, que está en la tabla del 2 y del 3. Entonces, si está en la del 2 y en la del 3, también va a estar en la del 6. Si está en una en esta, pero no está en esta, entonces no va nada acá. Tiene que estar en los dos marcados. Y si no, bueno, siguen con la tabla, hacen toda la tabla y marcan los que van, ¿sí? Pero algunas reglas tenemos que ir aprendiendo de a poco, ¿sí? Les paso la regla del 9. O sea, ¿por qué les estoy pasando reglas salteadas? Porque estas reglas las tienen que saber sí o sí. La del 2, la del 3, la del 6, la del 9. Después vamos a ver la del 4, ¿sí? Pero por ahora, la del 2, la del 3 y la del 6. La regla del 9. Tabla del 9. 9, 18, 27. Bueno, primero que la tabla del 9 es fácil de hacerla, ¿no? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bien, ahí tenemos toda la tabla del 9. Miren una cosa, ¿eh? 1 más 8, 9. 2 más 7, 9. 3 más 6 es 9. 4 más 5, 9. ¿Qué significa? 1 más 2, que es 3. ¿Va a estar en la tabla del 9? No. 1 más